dando o seu tema, Frei, dando su tema, recordó la opción que nosotros un día hicimos por causa da descoberta que ele por causa del descubrimiento que Él trajo para nosotros desde que foi transferido el 79 fue trasladado para acá a Guaratinguetá. transmitiu aquilo que havia no seu Él coração, transmitió lo que tenía en su corazón, que era que era espiritualidade la espiritualidad do movimento dos focolares. del movimiento de los focolares de Chiara Lubich. E desde aquela época, Y desde aquella época, falar assim, aun explicitamente, si él no hablaba explícitamente del movimiento en sí de Chiara, mas as es palavras más, que ele dizia do las palabras que él pronunciaba de la misma manera como él habló aquí ahora no fue diferente. agora eu me dou o Ahora yo me doy el privilegio de hablar del movimiento de Chiara, fazendo vocês verem que haciéndoles a ustedes ver que él no habló en ningún momento. ¿Se dieron cuenta? então cabe a mim agora Entonces, cabe ahora para mí testimoniar esse que estilo como ele sempre ese fez, estilo como él siempre hizo y él aprendió de la misma fundadora, que nos olha agora do paraíso, que nos mira ahora desde el paraíso, fez com que nós hizo que nosotros entendiéramos entendêssemos que aquilo que a gente escuta que lo que nosotros escuchábamos dizer ou falar antes de querer decir o hablar o repetir, era primero para vivir. e isso se criou, foi se criando. Y esto se creó y se fue creando así como una costumbre. Tanto é que Tanto es así que esto permitía pudesse que pudiéramos facilitar que qualquer facilitar cualquier resistencia que pudiera ocurrir o no, que o que nos porque lo que nos une, como él dijo, lo que nos atrae es algo en común, es el Evangelio. agora nós temos que dizer, Por eso ahora nosotros tenemos que decir abiertamente, iluminado, transmitido a la luz carisma de un carisma, de uma inspiração, de una inspiración desígnio de Deus, que es un designio de Dios, que fue dado a una mujer que depois y que después provocou. provocó tantas transformaciones. E uma delas foi justamente Y una de ellas fue justamente en la vida mía, de meu pai, da minha. en la vida de mi papá y de mi mamá. Então, Entonces, o tema assim que el tema que nosotros pensamos ahora de hacer é justamente aquilo que nós es justamente lo que nosotros hablamos, vemos nas fazendas, decimos en las facendas, los jóvenes estão acostumando a usar esse termo, están acostumbrándose a usar este término, no meio, tener Jesús en medio. ter a presença Tenemos que tener la presencia de Jesús en medio, de Jesus, la presencia de Jesús entre nosotros, que que sei que no início ele puede ser que en un comienzo ellos no saben cuál origem, o que foi es el origen y que fue una inspiración de que Chiara tuvo con sus primeras compañeras. No es importante que esto suceda ya desde el inicio. Lo importante experimentem, ou es que ellos experimenten, o sea, aquilo que que suceda aquello que cuando fazenda, ellos llegan a la facenda uma irmã, por encontrar a una hermana, un padrino, un miembro del directorio, un voluntario, tem algo que eles podem sientan algo que ellos pueden tocar, sentir, experimenten algo que ellos puedan realmente vivir, o sea, una sensación de paz, de alegría, serenidad, de luz, sabiduría, de se dominar, capacidad de dominarse, todos frutos que acontece quando que se experimentan cuando existe la presencia de Jesús en medio. e foram Y fueron experiencias que, así que también en el comienzo, no teniendo nosotros conciencia del origen, yo tuve, por ejemplo, la gracia de hacer con mi papá y mi mamá, cuando no existía todavía la facenda. o Frei Pero Frei me abrió los ojos, muchos de ustedes conocen la historia, y ahora yo puedo hacer un poco una conclusión, porque con la partida de mi papá al cielo, al paraíso, eu tenho na minha frente assim yo tengo frente a mí la historia de 30 años acontece quando de lo que sucede cuando que é
esta gracia que es la presencia de Jesús en medio entra en una familia. Sí, O ideal si el ideal, si la presencia de Jesús en medio hubiese nacido solo para mi familia, ya habría valido la pena, pero estoy contento que nació para la Facenda de la Esperanza y para sus congregaciones. porque Porque pouco antes de papai partir, un poco antes que mi papá partiera, yo tuve la gracia, Frei también, la Lucy, assisti uma cena de asistir a una escena que coronó que todo aquello anos a minha mãe que todos los años mi mamá siempre soñó lutou muito. y que luchó mucho y que Penso que todo casal pienso que cualquier casado, todo padre y toda madre tem harmonia. sueñan en tener, que es la armonía entre el hombre y la mujer, entre el marido y la esposa. E ela lutou isso. Y ella luchó por eso. Para eso ella se casó, soñó y vino con el papá para Brasil, en fin. Y fue gracias a esta espiritualidad que nosotros fuimos aprendiendo en casa que para que pudiéramos tener el sueño que mi mamá quería de ver ese sueño realizado, que era la armonía, era necesario hasta desapegarse de la idea de tener la armonía. Miren esto. ¿Por qué? Porque a veces el hecho de tener fijo en mi corazón la idea de una virtud, una realidad positiva, es tan fuerte que me aprisiona el corazón del camino para llegar a esa armonía. O sea, yo quedo apegado a la propia idea y por eso no doy la oportunidad de que Jesús pueda estar presente, porque Él solo puede estar presente cuando yo estoy plenamente libre, desapegado. Y tengo solo un sentimiento en mi corazón, los mismos sentimientos de Cristo, que son ¿cuáles? Que es el amor que está dispuesto a dar la vida por el otro. Y si ese amor dispuesto a dar la vida por el otro significa aceptar al otro como él es, no queriendo, por ejemplo, la armonía, yo voy a vivir la contradicción, la locura de no estar en armonía por estar amando. Entonces, fue eso lo que nosotros comenzamos a vivir dentro de nuestra casa. O sea, algunos de ustedes conocen nuestra historia, nosotros vivimos esta experiencia de desarmonía no solo a veces por causa del alcohol de mi papá, sino también por causa del temperamento de mi mamá. Y con la llegada de esta luz, yo entendí que el primero que debía dar el paso era yo, que debía hacer la experiencia de ver a Jesús en mi papá, ver Jesús en mi mamá y comenzar a amarlos del modo que ellos eran. Y comenzó sin yo percibir el proceso de recuperación de la Facenda de la Esperanza dentro de nuestra casa. No tenía conciencia, hoy quedó más claro para mí esto. Y durante los 4 años de recuperación, yo digo 4 años, porque comenzamos esta experiencia en 1979 y en 1983, como nosotros bien sabemos, es el día del nacimiento de la Facenda de la Esperanza. Entonces, en este periodo, Dios permitió que pudiésemos vivir en profundidad en nuestra casa, en nuestra familia, esta experiencia de cómo hacer para que entre papá y mamá e hijos tengan esta presencia de Jesús entre nosotros. ¿Cuáles son los pasos para llegar hasta esto? Y fue sucediendo, hasta el punto que más allá del hecho de que comenzamos a pesar de nuestros temperamentos, a conversar más, y el papá ni pensó más también en beber, quedaba más en casa también, ocurrió otro hecho que ahora, Frei hablando, me vino a la memoria. O sea, hasta la televisión fue desligada. Mi hermano inventó que iba a arreglar algo en la televisión y terminó rompiéndola de una vez y quedamos sin televisión. Y sucedió un hecho extraordinario. Lógicamente teníamos más tiempo para conversar y después fue una aprobación general de quedar un tiempo sin televisión dentro de casa. Esto tuvo una influencia muy grande en la vida de Roberto, mi hermano, y de mi hermana, y sin duda para mí también.
abrir nuestra casa, que ya era abierta por las actitudes que papá y mamá ya tenían de acoger siempre en nuestra casa. Nunca dejó de tener personas diferentes, además de los hijos. Pero de esta experiencia que tuve la gracia de hacer dentro de la casa con este descubrimiento, sin dudas que preparó el camino para aquello que dio origen junto con Frei, en aquella época junto con Iracy, esta experiencia con los jóvenes. Y aquí, si ustedes me permiten entrar en algunos puntos de la historia, para que podamos entender bien qué instrumento maravilloso Dios colocó en nuestras manos y que aquellos que sean padrinos, sean hermanas, directores, todos que tienen claridad de esto, tienen una verdadera bomba en sus manos capaz de transformar cualquier situación, porque la solución pasa a estar dentro de sí mismo. Entonces, después pasó aquello que ustedes ya saben, ese encuentro que yo tuve con los jóvenes en la esquina. Y no queriendo entrar en los detalles de la historia que ustedes ya conocen, pero yo siempre hice una pregunta, y en estos días conversando entre nosotros, pensando específicamente en esta idea de cómo hacer para que nosotros tengamos la gracia de tener la presencia de Jesús en medio. Y quiero reforzar, la gracia. ¿Por qué? Porque Jesús, su presencia entre nosotros, no viene porque yo quiero. Él ya está entre nosotros, en todos los lugares. Él solo no es visible, porque mi apego, mis limitaciones, mis faltas de amor no lo permiten. Porque si no, hasta es peligroso decir que Jesús, para estar presente o no está presente, Él siempre está presente. Está en la Eucaristía, en su palabra, en la iglesia, en la persona de la jerarquía. Pero los hombres no tienen la posibilidad de poder verlo por causa de nuestras limitaciones y de nuestros apegos. Entonces, lo que nosotros intentamos justamente ahora, intentando hacer este encuentro, es profundizar cómo hacer para que la presencia de Él, que ya es un hecho en el cuerpo místico, se torne visible. Y puede suceder aquello que nosotros estamos viendo con los jóvenes y las jóvenes que a veces con un día de facenda o una semana ya tienen un encuentro personal con Cristo. Y algunos incluso no teniendo alguna noción de iglesia, ni de fe, ni de religión, hacen encuentros tan profundos, tan fuertes, que con una semana tienen un despertar espiritual, que ocurre la conversión. Y la única explicación que tiene todo esto, cuando se entiende que aquel grupito, también pequeño, de una hermana con un padrino, de padrinos entre sí, cuando no tienen hermanas, realizar de tal manera las condiciones para que Él esté presente, que permite que este milagro de que un joven o una joven puedan tocar con los sentimientos del alma la presencia de Cristo. Y ocurre la conversión. Ocurre la conversión. Y ahí, volviendo a lo que yo hablé en el comienzo, es lo que hace diferente a la facenda. Que cuando no existe, y que cuando no existe, nosotros seremos los primeros en destruir lo que es facenda de la esperanza. A partir del momento que la facenda de la esperanza no tenga la presencia de Jesús en medio, seremos todo menos facenda de la esperanza. O sea, y esto hasta se puede volver peligroso, porque en un lugar en donde la gente se encuentra, un grupo de hombres con todas las carencias que ellos tienen, un grupo de mujeres con todas las dificultades y sufrimientos que tengan, sin esta presencia nosotros nos colocamos en una situación de peligro,
porque no están con los padres, no están con aquella vida normal y podemos colocarlos en situaciones de riesgo. Como nosotros quisimos privilegiar el hecho de que la gente quiere confiar en todos aquellos que se colocaron a disposición de construir la presencia de Jesús en medio, nosotros no nos preocupamos inclusive con las capacidades humanas. Pueden tener una psicóloga, pero que quiera, como ahora podemos ver con su experiencia de la hermana, perder su psicología hasta para construir la presencia de Jesús en medio. Lo encontré muy bonito cuando la hermana recordó aquel hecho en que yo pregunté si estaba dispuesta a todo. Yo no revelé en ese momento lo que quería decir todo, pero significaba justamente esto, o sea, la capacidad de hacer la misma experiencia que Nicodemo hizo al encontrarse con Jesús, cuando Jesús le dijo: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para poder comprender el reino de Dios. Y esta experiencia es la que hacemos con todos aquellos, sean que llegan a la facenda, sea como voluntarios, sea como religiosas, sacerdotes, en fin, o sea, perder todo hasta la propia, voy a decir algo pero que no es para escandalizarse, la propia consagración, el poseer la propia consagración, para entender que más importante, más superior hasta mi estado de vida, está la presencia de Jesús entre nosotros. Este es un descubrimiento tan grande que nos permitió entender lo que Frei explicó hoy para nosotros, el fundamento de lo que Frei explicó hoy para nosotros, que es también la base de lo que está ocurriendo en las nuevas comunidades. O sea, por ejemplo, en ese nuevo grande movimiento eclesial que fue el movimiento de los focolares. Antes de tomar la decisión para un estado de vida, una vida consagrada, o el sacerdocio, o vida matrimonial, está el deseo que yo tengo en mi corazón de construir esta presencia de Jesús entre nosotros. Estar libre de todo. Y esto facilitó que nosotros, en el comienzo de la vida de la facenda, por lo menos los primeros 7 años, tomásemos una decisión entre los primeros voluntarios y de no preocuparnos con cuál estado de vida nosotros deberíamos elegir. Hicimos un pacto entre nosotros, ¿sabían? Es decir, como en un comienzo estábamos con Fergie, Sergio, yo, después cuando llegaron la luz y así, nosotros no estábamos preocupados en saber si nos íbamos a casar o no, si íbamos a ser sacerdotes, focolarino o religiosa. Nuestra preocupación era la fascinación que provocaba que yo pudiera ser libre para no pensar en estas cosas, para permitir que en esta libertad querer una sola cosa, que es amar en el momento presente la voluntad de Dios que se manifiesta para poder tener la presencia de Jesús, y todo lo demás se iba a ir revelando, inclusive nuestras vocaciones. Mira qué interesante. Vivimos esto durante 7 años, de tal manera que todos los 3 primeros que comenzamos, yo quiero decir aquellos que en algún momento tenían que definir su vocación, su estado de vida. En el caso de Sergio, Ferdi, nosotros encontramos nuestro estado de vida. Ferdi confirmó su vocación para el matrimonio. Sergio sintió el llamado para la vida al focolar y se consagró focolarino. Hasta hoy ya está allá en el Japón. Jamás imaginó que un día iba a poder llegar hasta allá. Y yo entendí claramente que yo podía vivir como celibatario dentro de esta obra. O sea, todos sentimos dentro aquella paz en el corazón, fruto de esta experiencia, que nosotros hicimos con la tranquilidad de que ahora podíamos decidir, pero después de haber hecho esta experiencia libre de que en primer lugar queremos esta experiencia. Y así ocurrió también con relación a la historia del desarrollo
de la facenda de la esperanza y todo lo que nació en relación a su estructura. No estábamos preocupados en crear una estructura o en un método terapéutico. El método terapéutico nació durante la experiencia que nosotros vivimos de querer solo construir la presencia de Jesús en medio. Una cosa también muy interesante es que existen algunas condiciones para construir la presencia de Jesús entre nosotros. Como estaba diciendo desde el inicio, y Frei también habló, la primera de ellas es el desapego, tener el corazón libre, libre de todo, hasta de mis propias virtudes, de las cosas que yo considero que son positivas, las decisiones que tengo que tomar para el futuro. Pero no basta solo el desapego es acompañado de ese amor que nosotros pasamos a los jóvenes y que tiene algunas características muy claras. No es tampoco cualquier tipo de amor. Es aquel amor que Jesús trajo entre nosotros, que nosotros ya escuchamos desde pequeños, también en todas nuestras espiritualidades. Pero que Chiara reforzó algunos puntos que ayudan y que si observamos están en todos los carismas, presentes en todos nuestros carismas. Este amor que Jesús nos trajo tiene esta primera característica que es el de amar a todos. Amar a todos, o sea, no hacer diferencias. Si nosotros percibimos todo padrino, todo voluntario, que comienza a tener una cierta preferencia con algunos y no para otros, con la hermana también puede suceder esto, ya comienzan las confusiones. Y este amor que hace el esfuerzo, que a veces es más de voluntad que de sentimiento, vemos que después tiene resultado. Después, como nosotros sabemos, la mayoría, este amor, el que hace que esté la presencia de Jesús entre nosotros, es también un amor gratuito, como ya hablamos desde el inicio, pero también que da el primer paso, no espera que el otro, y además de esto se hace uno. Son estos puntos que todos ustedes ya conocen. Yo los quería recordar para llegar al punto de la esquina. O sea, este amor que se hace uno al punto de colocarse al servicio, y en esto ustedes son unas cracks, o sea, de colocarse por debajo, no en un nivel superior, de ir al encuentro del otro en el nivel en el que el otro está, contribuye para comenzar a generar ese clima. Y por último, pero podríamos citar también otros aspectos de este amor, aquel que me ayuda, el que me ayuda muchas veces a superar las barreras, que es el ver la presencia de Jesús en el otro. Cuando comencé a hacer esta experiencia, iluminado por todos estos 4 o 5 puntos en la esquina, yo quedé fascinado. Volví a la parroquia y le contaba a Frei, mira Frei, es impresionante, resulta esto. Y coincidió que en aquel periodo Chiara había hecho una meditación respecto de esa frase. Me hice débil con los débiles, me hice todo para todos. Yo estaba muy entusiasmado realmente ir con ellos allá y hacerme débil con ellos, tocar la guitarra. Y ella dijo claramente, hacerse débil excepto en el pecado. No sentía ninguna necesidad de hablar con términos propios de los jóvenes y mucho menos hacer las cosas que ellos hacían. Pero yo percibí que poco a poco sucedió algo que debe ocurrir para llegar a la gracia de tener a Jesús en medio. O sea, yo sentía que el amor volvía en el respeto que ellos daban, en la historia de la bicicleta que todos conocen, la historia de la bicicleta, y también en el modo como ellos pedían para conversar. Pero yo todavía no podía decir que ya tenía una experiencia por la que yo pudiera decir que allá en la esquina estaba Jesús presente, allí, que Jesús estaba allí en la esquina. Yo quería identificar un momento en el que nosotros experimentáramos la presencia de Jesús con todos estos frutos, alegría, conversión, sensación de autodominio y todo lo demás.
cuando nosotros llevamos aquella torta, aquel pastel para celebrar el cumpleaños de aquel joven, en ese día, el respeto que ellos tuvieron con mi hermana y la forma como nosotros vivimos aquel momento, provocó en el corazón de varios de ellos, inclusive de Antonio, el deseo de querer cambiar de vida, de querer recuperarse. Sucedió la conversión. Una semana después él me buscó y pidió ayuda, como ustedes saben. Y a partir de ahí, cuando él tuvo la posibilidad de tocar con sus manos, con los sentimientos de su alma, a Cristo que estaba presente en medio nuestro, en la esquina, yo lo invité a él para encontrarse con Cristo en la iglesia. Y ahí quedó más claro, más fuerte entre nosotros, justamente esta idea de la que yo quise hablar en el comienzo, y que Cristo está presente en todo lugar, en todos los hombres y mujeres, solo que no está visible por la incapacidad, muchas veces mía, de no amar con todas estas condiciones. Y justamente porque todavía el amor del otro no volvía. Porque mientras tanto, ese es un amor que va. Cuando ese amor vuelve, también gratuitamente, llegamos a la cumbre del amor, que es el amor recíproco. Y aquí llega la gracia de la presencia de Jesús. Y aquí experimentamos todos estos frutos. Y aquí comenzó la aventura junto con Frei en la parroquia. Y continuó, y hasta hoy es así. Entonces, todas las veces que en las facendas, como cuando, por ejemplo, la Luz y así van a hacer las visitas, o yo y Frei vamos a las facendas a visitarla, nosotros estamos más apagando fuego de lo que sucede entre padrinos, voluntarios, directores religiosos, que entre los jóvenes. ¿Ustedes sabían? Es así. ¿Por qué? Porque en los jóvenes, como ellos tienen una gracia, una cierta así, una gracia, vamos a decir así, por estar en una condición privilegiada de que perdieron todo, y por eso están más propensos al desapego, a ser libres y así, nosotros corremos más el riesgo de caer en una tentación, en la tentación de estar apegados y de querer poseer hasta de las cosas positivas, por ejemplo, apegados a la idea de que tienen que tener la presencia de Jesús en medio. ¿Quién dice eso? Hasta de esto me tengo que desapegar. Entonces ocurren los conflictos. Entonces llegamos a una facenda, ahí viene una hermana. Ay, Nelson, Frei, los padrinos no tienen condiciones. Realmente, está difícil, no tienen condiciones. ¿Qué hacer? Ahí nosotros comenzamos a hacer nuestra parte, en el sentido de escuchar a cada uno. También nosotros tenemos que dar el paso de renunciar a que tienen que resolver en el momento. A veces no resuelven. Y escuchar a uno, escuchar a otro, buscar amar, estar libre. Algunas veces, muchas veces, gracias a Dios, ocurrió que salimos de allí con la resurrección. Y Jesús en medio estaba. Otras veces demoró 1 año o 2. Y después recibimos la noticia que, mira, ahora no es que ustedes no necesitan ir para allá, tienen que ir, pero ahora podemos decir que tenemos la presencia de Jesús entre nosotros. Y no necesitan hablar mucho porque llegan los informes para nosotros. Y podemos ver por los informes que en una facenda, por ejemplo, para dar una idea, no voy a decir cuál, pero llegó el informe de una facenda en la cual, por causa de la facenda y por la unidad de los padrinos, hicieron hacer otra facenda. Ellos mismos no tuvieron ni siquiera nuestra participación, ni necesitaron. Solo escribieron para decir, ¿ustedes están de acuerdo con que abramos esta nueva facenda? ¿O es que Jesús en medio es propiedad de los fundadores? Jesús en medio es propiedad de todos aquellos que están en la disposición de vivir todo lo que se presupone, todas las condiciones, para que Él pueda estar presente, todavía por gracia, porque el amor volvió. Entonces, nuestra experiencia, ahora que no estamos como responsables directos de una facenda, tiene que ser esta. Por eso que estamos muy felices
de poder estar realizando este encuentro con ustedes aquí. Ya dije desde el comienzo, es muy significativo. Eu senti-me assim, Yo personalmente siento que promete muito este encuentro promete mucho por causa que podemos por el ter motivo de que así podemos tener la presencia de Jesús entre nosotros. estamos com o coração Estamos livre dos con el resultados. corazón libre de los resultados. Queremos estar livres dos Queremos estar resultados. libres de los Mas a gente resultados, pode, pero podemos, queremos porque tornar queremos visível hacer a visible la esperança, esperanza. e para nós Y para tornar nosotros hacer visible la esperanza, podemos traducir este tema así. é ter Es a presença tener la presencia de Jesús en medio visible, tocável, tocable, sensible, onde en nós donde aqui, nosotros aquí, quando vocês voltarem después cuando para ustedes suas regresen a las facendas o para sus comunidades, podemos sentir podamos sentir los frutos de Él que tienen que ser os experimentados. tempos atuais, Y en los tiempos presentes, que a juventude, en que la juventud hoy, linguagem com en el lenguaje en que debemos hablar, deve usar, falar, ahora solo son convencidos con el toque, con cosas coisa que se toca, que se tocan, que se toman, que se sienten. não tem No hay una mejor forma de poder dar a Dios para esta juventud que la presencia de Jesús entre nosotros. Porque ahora discursos, temas, palestras, charlas não estão mais, no convencen más. em vez, En cambio, até como hasta acontece agora, como sucede ahora, una cosa que me emociona mucho, só de pensar, solo de pensar que cuando nosotros fundamos una de las últimas facendas allá en el estado de Alagoas, que fue la facenda de las hermanas de Pozo de las Trincheras, nosotros dejamos a 3 jóvenes allá como responsables, que hasta el obispo quedó preocupado. ¿No es así, hermana? ¿Dónde está la hermana de allá? Allá. Hasta el obispo quedó preocupado. Él decía, pero ustedes no pueden dejar aquí a Luciano. é compreensível. Es comprensible. Hasta nosotros tuvimos dudas. Y nosotros estamos recibiendo los informes, las cartas que el Ronnie, Tiago y el otro joven que está allá, Felipe. Y lo que es bonito de esta historia, uno de ellos, literalmente, la profesión de él es pescador. Él vivió en esto. Él es de esos pescadores, Ronnie. Él es de esos que vivían una semana dentro del mar. Y hoy en día, desgraciadamente, los pescadores difícilmente, especialmente aquí en el Brasil, muchos de ellos están metidos en drogas. Y después que él salió de la facenda, él contaba, escribía a nosotros, diciendo que de una parte del barco uno fumaba marihuana y el de la otra parte. Y en él hubo una conversión, porque él tuvo un encuentro con Jesús en medio. Después que hizo una experiencia de ayudar en la construcción del Rosario de los Hombres, allá en su ciudad, en Canoa Quebrada, Mayorlandia, allá en Ceará, él sintió que Dios lo llamaba para esta experiencia. Nosotros bromeamos cuando lo colocamos a él como responsable de la facenda. ¿Quién diría, ahora tú pasaste a ser pescador de hombres? Pero con una condición, que no eres solo tú vas a continuar con el Maestro entre ustedes. Y aquellos jóvenes con poca formación, no pasaron por una escuela de comunión, no pasaron por una escuela misionera, no tienen mucho estudio, con excepción de Tiago, un poco, pero están haciendo verdaderos milagros hasta conseguir que una hermana venga hasta acá. Muy joven, 18 años. Yo estoy admirado hasta de... Entonces, es un riesgo y en nuestra fragilidad está nuestra fuerza. Porque para nosotros también es un paso de conversión que Frei ya viene haciendo desde el comienzo. Nosotros que ahora estamos juntos con Frei en esta responsabilidad, estamos ahora entendiendo lo que Frei pasó en los primeros 10 años, porque ¿qué sucedía? Frei Han era cuestionado, sea por nuestros padres, sea por los superiores de él. ¿Por qué es que él no se preocupaba por el futuro de estos jóvenes que decidieron dejar padre, madre, estudios, preocupaciones por el futuro? Parece que se olvidaron de la vida, vive con solo esos jóvenes allá. ¿Y qué va a ser del futuro de esos jóvenes? Y Frei siempre durante muchos años
nos protegió, porque nosotros en realidad nos estábamos olvidando la vida y metidos en esta experiencia de Jesús en medio con los jóvenes. No estábamos metidos en la experiencia de querer resolver un problema social, que era el problema de las drogas, nada que ver. La preocupación era la fascinación que provocó el descubrimiento de esta inspiración de Chiara Lubich, de tener la presencia de Jesús en medio, que también resuelve un problema específico, que es el problema de la droga. Y ahí entendimos con el paso de los años también nuestra vocación, un carisma pequeño, específico, que da una respuesta a un problema grande y específico en la humanidad, que es la droga y el alcoholismo. Entonces, por esto permitimos hacer esta experiencia de constatar la grandeza y el poder de Dios en nuestra fragilidad, porque permitimos que Él pueda estar presente más de lo que son nuestras propias capacidades humanas de poder hacer alguna cosa.